Mi nombre es Noelia, llevo ejerciendo enfermería pues desde el 2013, que fue mi año de graduación. Empecé trabajando en lo que es en el sector privado, como casi 5 o 6 años hasta que me quedé embarazada y tuve a mi primer hijo y único. Y bueno, decidí ser enfermera porque es que la verdad que nunca quise estudiar otra cosa. Siempre me había gustado la rama sanitaria, el tema de cuidar a los demás. Aparte que es una profesión pues multidisciplinar porque puedes estar tanto ejerciendo asistencialmente como puedes ser docente. Sí. Feliz y no lo cambiaría ahora mismo por nada. Tú sí que tuviste esa llamada de enfermera desde siempre, ¿no? Sí, la verdad que en mi caso sí, la verdad que siempre ha sido vocacional. Para ejercer la enfermería, para mí creo que la vocación tiene que estar ahí. Hablo y comento con compañeras o con esos estudiantes que nos llegan siempre haciendo sus prácticas de enfermería, que es una profesión muy vocacional. Cuanto más pasan los años, más vocacional termina siendo la profesión, porque es una profesión que termina, pues por decirlo así, quemando. No a nivel físico, sino a nivel psicológico. Nos llevamos muchas veces el trabajo para casa. El día a día, al cuidar a otras personas, siempre te queda marcado. Tú cuando sales de la carrera sales como con toda la fuerza, con todas las ganas. Me voy a comer el mundo y el hospital lo voy a salvar. Y luego llegas a la realidad de que no, y que te tienes que adaptar un poco a ese medio. Y yo creo que es que sin vocación los años se te hacen muy largos. Claro. En una profesión que te digo que es muy compleja y es muy emocional y hace mucha mella psicológica. Hay algunas compañeras que nos comentaban que intentaban esa separación entre trabajo y vida personal. En tu caso, ¿tú cómo llevas eso? Lo intentas hacer. Yo trabajo en un servicio de urgencia de un hospital de tercer nivel y es verdad que una de las cosas que más me gusta de trabajar en un servicio de urgencia es que yo no veo la continuidad muchas veces del paciente. Claro. Es decir, a mí me entra el paciente pues en un estado grave o semigrave en el que lo intentamos estabilizar y que esté todo ok, pero ya una vez ese paciente sale de urgencias y se ingresa en planta, en UBI o va a otro lado, yo ya desconecto y no sé qué pasa después con ese paciente. A mí eso psicológicamente me ayuda. O sea, el no saber no me afecta tanto como una compañera que esté en una planta que vea el deterioro diario o que tenga más afinidad con un familiar o con un paciente, pero es verdad que también en urgencias vivimos cosas muy fuertes y muy graves y con unos finales muy catastrofistas o finales duros que a veces también te los terminas llevando a casa. Yo siempre tengo el sentimiento de que nunca dejo de ser enfermera. Ya. Que suele pasar como nunca dejo de ser madre, pues nunca dejo de ser enfermera tampoco. Claro. Suena tópico de decir estamos hechas de otra pasta, pero es que estamos hechas de otra pasta. Sí. O sea, sí. Ya no solo es la vocación, es también la fuerza mental que tengas y que sepas también cuándo decir estoy mal, necesito apoyarme en otra persona, necesito apoyarme en un especialista, necesito ayuda. Yo creo que no todo el mundo está preparado para poder ejercer la enfermería. Aunque parezca que es una profesión fácil, tengo un turno de 12 horas, libro 3, llego, cobro tanto. No, o sea, llega un momento en el que te meía la profesión. Si no tienes esa fortaleza, ni esa vocación, ni esas ganas de querer ayudar. Antes comentabas que finalizaste la carrera y posteriormente te quedaste embarazada. Me quedé embarazada en el 2018. Vale. Así que tuve ahí unos cuantos añitos trabajando. Sí. ¿Y cómo fue este momento? ¿Cómo viviste la maternidad siendo enfermera? A ver, en principio bien. Es verdad que tuve un embarazo muy bueno y sí es verdad que tuve la gran suerte y el gran apoyo familiar de haber podido coger un año de excedencia. Yo alargué, disfruté mucho de este primer año de maternidad. Qué bueno. Sé que no es lo habitual y la verdad que súper feliz. Y cuando ya tuve que incorporarme de ese año de excedencia a mi puesto en el hospital en el que estaba, ahí fue cuando barajé. Dije, mira, o doy el salto de volver a la pública o me quedo en la privada para siempre. Y bueno, di el salto y es verdad que a día de hoy, vamos, ha sido el mejor cambio que he hecho, o sea, no me arrepiento, sobre todo porque sigas aprendiendo. O sea, lo bueno que tiene la enfermería es que tú puedes seguir aprendiendo día a día. Y vamos, yo empecé en enero del 2020 y en febrero empezó el COVID, así que fue un inicio bastante interesante. De entrada, sí, la verdad. Sí, por todo lo alto. Por todo lo alto, yo entré por todo lo alto a la sanidad. ¿Y tu hijo qué edad tenía en ese momento? Tenía 2 años. ¿Cómo es el momento en el que te enteras de que tu hijo tiene diabetes? Llegó verano, además me acuerdo la fecha, 14 de junio del 2020, y es verdad que venía de estar unos cuantos días. Él estaba diagnosticado de celiaquía con 1 año, típicos signos de alarma que como enfermera sabes, que no todo el mundo en la sociedad lo tiene que saber, pero bueno, empezó a beber mucha agua, orinaba más, ya empezó a empapar la cama, y yo estaba ahí como la mosca detrás de la oreja, este ojo clínico que a veces tenemos nosotros las enfermeras, Claro. como ese sexto sentido de, ay, a ver si el niño va a estar debutando. Claro. Y yo decía, bueno, no sé, no estoy segura. Y digo, bueno, voy a dejar pasar los días porque yo el niño lo veía bien, comía bien, vida normal. Y yo tenía un glucómetro en casa y le hice un destrosti, que es una glucemia capilar, en ayunas, y estaba como en 170 y largo. Y claro,
en ayunas, después de toda una noche sin dormir, y yo dije, uy, claro, igual está debutando y yo estoy alargando lo que yo presiento y al final va a ser real. Pero voy a hacer otro antes de cenar y vamos a ver si esto es real. Y claro, cuando le hice el capilar ya estaban 300 largos. Venía de haber merendado como a las 5 de la tarde, estábamos hablando que eran como las 8, las 9 de la noche. Y nada, yo lo duché, hice su maleta, hice la mía, porque yo ya sabía cómo iba a ir todo. Mi marido me miraba en plan, no estoy entendiendo nada, porque él no es sanitario. Y me decía, pero ¿tú estás segura? Pero ¿y te llevas todo? Y le dije, sí, es que esto va a ser mínimo una semana ingresados con el niño. Estamos hablando que estamos en época de COVID. Claro. Solo podía ir un padre, aislamiento en las habitaciones. Yo llamé a mis compañeras y les dije, oye chicas, que bajo con el niño que creo que está haciendo un debut diabético. Yo iba bajando en el coche y yo por dentro como madre decía, esto no me puede estar pasando a mí. Claro, o sea, encima en el momento en el que estaba pasando. Y digo, no puede ser real, no me estoy equivocando. Y a la vez mi lado enfermera decía, es real, o sea, no intentes autoengañarte. Llega ese momento en el que tú entras por urgencias no como enfermera, sino entras como madre, con un niño que hasta hace 12 horas era sano, no tenía ninguna patología, y tú dices ahora, bueno, wow. Fue, por decirlo así, cogido a tiempo, gracias a ese ojo clínico, quiero creer yo, pues fue bastante bien y ingresó directamente en planta y fue todo bien. Para mí lo más duro fue no estar esa semana ingresada con el niño, porque bueno, al final las restricciones eran las que eran, el niño no podía salir y bueno, un terremoto allí dentro de la habitación, sino verte cuando ya te dicen que te vas para casa, que ya está todo ok, ya los veo, porque claro, tienes una educación diabetológica excepcional, o sea, las educadoras en diabetes, ellas sí están hechas de otra pasta, o sea, es espectacular cómo están contigo para contar raciones, para enseñarte a poner la insulina. En mi caso yo sabía poner la insulina perfectamente, pero yo no sabía lo que era contar raciones. O sea, a mí me sonaba de haberlo estudiado en la carrera, pero yo jamás me había sentado con una pesa a sentarme a pesar las papas, el arroz, la fruta. Claro, es que de repente es aprender de cero. Aprender de cero. Una persona que le toque de nuevas, que no tenga ni idea de la terminología que se está utilizando ni nada, me imagino que tiene que ser... Claro, mi marido le hablaban y él no entendía. Claro. Es que entonces, claro, ese acompañamiento que te hacen esas enfermeras, que lo que hablábamos de la empatía, el estar ahí, y digo, ellas lo habrán repetido millones de veces, pero para mí era como la primera vez. Ellas se sentaban contigo, venga, vamos a cargar el boli, la insulina va así, vamos a sentarnos a contar, venga, te viene la bandeja, ¿cuánto tienes que hacer? Porque claro, el niño en este momento con 2 años no es autónomo. O sea, las decisiones son todas de los padres, son todo ese peso cae sobre ti. Si el control es bueno, es malo, si te has equivocado o no, cae sobre ti. Yo recuerdo la noche cuando me dijeron que ya al día siguiente nos íbamos de alta, que yo creo que llamé a mi marido creo que a las 3 de la mañana, a las 4, no me acuerdo bien, y con una crisis de ansiedad. O sea, llamarle, empezar a llorar y decir, no me puedo ir, o sea, no nos podemos ir para casa, yo no me puedo llevar al niño, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y llevábamos ya una semana ingresados y yo decir, no puedo con esto, o sea, y tú dices, vale, que eres enfermera, que si tú ya sabes poner insulina, y decía, pero no a mi hijo, ¿sabes? Y decir, no sé cómo voy a afrontar esta situación. Cuando ya te entra la parte emocional, es cuando todo se vuelve como, no caótico, pero sí es verdad que es más duro. Aunque tú intentes ser la más profesional que tú puedas, eso no lo puedes separar. O sea, para mí yo creo que es imposible separar la parte emocional a la profesional cuando estás atendiendo a alguien que te toca, a alguien que te llena, y más cuando es, por ejemplo, cuando es un hijo. Si estuviésemos hablando a la población general, no a sanitarios, si nos estuviésemos dirigiéndonos directamente a la sociedad, ¿cuáles son esos síntomas o esas señales de alerta que deberíamos de tener en cuenta con nuestro hijo o con cualquier persona o en nosotros mismos? No hay que ser tampoco alarmistas, porque si no, en verano irían todos los padres con los niños al centro de salud porque piensan que han debutado. Pero sí es verdad que hay 3-4 síntomas que son súper claves, que son una gran pérdida de peso. Nosotros después nos dimos cuenta con el niño que había empezado a perder peso, muchas ganas de beber agua y que vaya acompañada además de mucho pipi. Mucho. Sobre todo la diuresis incrementa para poder eliminar ese exceso de azúcar, por decirlo así, que hay en la sangre, que no es capaz de controlar el páncreas a través de la insulina, se empieza a orinar. Y a veces también ya se empieza a notar cuando ya empieza a entrar en una cetocidosis diabética, ya pasados muchos meses, el aliento es como un aliento cetónico que huele como si fuera manzana, vinagre, así. Ese aliento es muy característico de la cetosis, que va acompañada con un debut diabético. Todo lo que sea el campo de las enfermedades autoinmunes van acompañando el que puedas debutar con otra más. Ya, por decirlo así, hay como un fallo en tu sistema autoinmunológico
y das pie a que puedas desarrollar otro tipo de enfermedades autoinmunes. Y tú como trabajadora, en cuanto a turnos, en cuanto a darte algún tipo de facilidad para poder gestionar mejor a tu hijo. Cuando debutó, me acuerdo justo que yo tenía vacaciones. Entonces tenía el mes de vacaciones. Yo creí que iba a poder con todo. Claro. Entonces yo dije, bueno, cuando termine las vacaciones yo me incorporo a trabajar porque a mí esto no me va a cambiar la vida. Yo dije, pa'lante. O sea, yo soy enfermera y yo puedo con esto. Los primeros meses fueron bastante complicados. Claro. El niño tenía 2 años. Bueno, tiramos un poco de que mis suegros en ese momento nos podían ayudar. Fuimos tirando. Los 6 primeros meses uno va como llenando la mochila y vas tirando y llega un momento en el que ya no puedes más y si debutó en junio, pues llegó enero. Yo le dije a mi marido, mira, voy a buscar ayuda psicológica porque no puedo más. Claro. O sea, me va a explotar la cabeza, o sea, no puedo más. O sea, no disfruto de estar con el niño, vivo constantemente pendiente de un sensor, si pita, no pita, de contar raciones. O sea, llegó un momento que dije, es que no puedo, o sea, no me da la cabeza para poder gestionar todo lo que yo pensé que iba a poder porque yo podía con eso y con más. ¿Cuáles dirías que fueron tus mayores miedos y preocupaciones en ese momento, tanto como madre como siendo enfermera? Miedo en ese momento que el niño se muriera. Ese es el principal. O sea, yo pensaba, es que si yo no estoy, si no está mi marido, el niño se muere. O sea, es como un pensamiento intrusivo que siempre está ahí. Sí. Ya es verdad que pasados los años y pasado la terapia y la ayuda, ya no lo ves así. Pero sí es verdad que en ese momento yo siempre pensaba, es que claro, tiene 2 años, no sabe ponerse la insulina y si no estoy se muere. Claro, es el primer pensamiento. En plan, ¿y ahora qué hacemos? En plan, bueno, es que ya no podemos viajar, es que ya no podemos ir a ningún lado. Y claro, y si no se controla bien, desarrollará otro tipo de complicaciones derivadas de la diabetes, perderá la vista, hará un glaucoma. Yo, claro, cuanto más sabes, peor es. Entonces, yo de esos pensamientos me venían miles y todos los diagnósticos me venían. Entonces, fue al principio muy duro, sobre todo el trabajar de, a ver, el aquí y ahora. Claro. Lo estamos haciendo bien ahora. Claro. Si lo estoy haciendo bien ahora y yo procuro que él aprenda a hacerlo bien, yo le enseño y va a estar acompañado también por esas educadoras, ese sistema sanitario que ahora mismo nos apoya. A ver, no tiene por qué llegar ahí. Pero al principio todo era catastrofista, Claro. todo era mal. Pero en global sí, obviamente me ha ayudado el ser enfermera para poder afrontar la enfermedad. ¿Qué consejo le darías tú a las personas para que no ocurra eso? Buscar ayuda antes. Y claro, yo en ese momento no me dejé ayudar, por decirlo así, porque no es que quisiera demostrar que podía con todo, pero tampoco quería dar a entender que no podía. Y es verdad que a lo mejor en ese momento sí debería haber dicho, oye, pues venga, igual no nos viene mal o no me viene mal a mí hablar con alguien y contarle mis miedos, mis preocupaciones y un poco que me dé unas herramientas pues para controlar esa ansiedad. Yo hubo momentos que vivía con ansiedad todos los días. Había momentos que decías que no estoy disfrutando de estar con mi hijo. O sea, para mí es un sufrimiento ahora mismo el que ese sensor pita. Claro, había más miedo que estando en el presente, ¿no? Exacto. Ese punto de empatía del profesional con el padre, como espectacular. Muy bien, muy bien. Las educadoras fueron extraordinarias. Tuvieron mucha paciencia, se pusieron con él. Mira, el boli se carga así, la aguja así, que me costó delegar en él mucho más, que ellas veían perfectamente que él era capaz, pero yo decía, no, venga, que yo soy la enfermera, no. Claro. No te preocupes, que esto yo cuando llegase al hoyo, ellas me decían, no, aquí tú eres madre y él es padre, que desconecta, o sea, él tiene que aprender. Y es verdad que ese punto, que como yo te decía al principio, es que yo nunca dejo de ser enfermera, hay momentos en los que tú dices, tengo que dejar de ser enfermera, tengo que delegar el cuidado también en mi casa, porque si no, cuido yo 24/7, no puede ser. Y hay un momento en el que yo también tengo que delegar. Sí, ese rol de cuidadora siempre contigo, ¿no? Exacto. Si pudieses elegir una sola cosa que cambiar del sistema sanitario actualmente, ¿qué crees que dirías? Yo creo que una buena educación sanitaria, haciendo hincapié sobre todo en atención primaria, que creo que es la gran olvidada, que haga también de educadores para la población, de que sepan cómo tener que gestionar su propia enfermedad, no ser un sistema paternalista en el que cuando me pongo malo te pongo la tirita. No, oye, que yo me encuentro mal, yo querer ser también cuidador mío, yo creo que es fundamental para que toda la población sepa realmente gestionar su enfermedad, sepa a dónde tiene que acudir, en qué momento tiene que acudir, cuando lo que estoy sintiendo o cómo me estoy sintiendo es para acudir a una urgencia de atención primaria y cuándo es para acudir a un hospital de tercer nivel. Yo creo que eso es fundamental. También hacer promoción de la salud, de todos los proyectos sanitarios de promoción de la salud que ahora ya mismo en los centros de salud, de las ayudas e incluso de multidisciplinar. Igual la población no está del todo informada de qué recursos disponemos y como su buen nombre dice es atención primaria. Si ellos no tienen el acceso o la disponibilidad para acceder a ella,
igual sobrecargamos al resto del sistema sanitario. Una detección precoz o una prevención va a hacer que luego, a la larga, eso no termine desarrollándose en algo más grave que termine en un hospital de tercer nivel. Con lo cual, si hacemos una buena prevención en la atención primaria, vamos incluso a mejorar la salud de nuestra población. Nos damos cuenta que hoy en día nuestra población envejece cada vez más, pero ese envejecimiento queremos que sea de calidad. Claro. O sea, no que sea un envejecimiento que consuma más recursos del sistema sanitario, sino que al contrario, que ese envejecimiento sea sano. Entonces es muy importante que la atención primaria esté bien enfocada, se le dé prioridad. Nosotros no vemos en redes sociales, hablando de atención primaria, no vemos en redes sociales de los nuevos proyectos de salud que hay en el sistema sanitario. Oye, vamos a tirar de redes sociales, Sí, que es lo que mueve ahora. Donde está la gente es donde deberíamos enfocarnos en poder comunicar bien ahí. Imagínate que estás hablando a una persona que se acaba de enterar que su hijo tiene diabetes y va a tener que tomar medidas e incluir en su vida determinados cambios. ¿Qué cambios dirías tú que son esos? Es que lo ha cambiado todo, ¿no? Lo ha cambiado todo. Han pasado ya 4 años, el niño tiene 6, lo llevamos bien, hacemos una vida cotidiana y la tenemos integrada con nosotros. Nos ha costado 4 años integrarla. Cambia, porque para hacer un potaje yo pongo 3 calderos al fuego. Entonces, en uno pongo las legumbres, en otro las papas y en el otro la verdura. Cambia, sobre todo si va acompañado de un sensor, vives conectado al móvil. Y no porque mires Instagram. La señal va conectada al teléfono móvil por Bluetooth, entonces vives conectado siempre a voy a mirar en cuánto está, ahora le toca la media mañana o le toca el desayuno, voy a mirar esto. Las aplicaciones dan mucha información, tú ya te enfadas si no estás en el 70 o en el 80 y dices, contra, podría haberlo hecho mejor. No, se me dio el día así, no pasa nada. Pero sí es verdad que como cambios como tal son complicados porque al principio intentas girar en torno a ella. Yo sí les recomendaría que esos primeros meses puedes hacerla girar tu vida en torno a la diabetes, pero intentar esos momentos en los que no sea necesario. Esos momentos de libertad en los que no todo es diabetes. Oye, voy al parque, no voy a mirar el sensor, no pasa nada. ¿Sabes? No vamos a que nuestra vida dependa constantemente de ella. ¿Que va a ser inevitable? Sí, lo va a ser. Que hay que aprender muchas cosas, como te comentaba antes, contar raciones, pinchar con un boli, cambios de aguja, capilares, sí, pero que no solo sea diabetes diariamente. Eso es algo que te acompaña, pero no es la vida de... Es una característica o una cualidad que te acompañará en tu vida a partir de ahora. Pero no la va a limitar. Llega un momento en el que la haces parte de la vida, parte de tu vida. Es un acompañante. Y ese momento llega. Al principio es un mundo. Es muy complicada. Llega ese día en el que forma parte de la familia, es una más, pero no la única. Y ese día llega. ¿Y a tus compañeros sanitarios, cuando se enfrenten a casos así? Falta mucha formación. Cuando yo estaba trabajando no lo veía, pero es verdad que una vez debutó mi hijo, ya empiezas a hablar con las compañeras, ellas ya te vienen a preguntar y yo me di cuenta que ni la mitad sabemos contar raciones, ni leer una etiqueta nutricional de un alimento. Y entonces ahí te das cuenta y dices, mira que estudiamos cosas en la carrera, pero cosas tan importantes como es el debut de una diabetes tipo 1 y cómo es su manejo, no lo estudiamos. Yo hasta que el niño no debutó, a mí eso me sonaba chino. Entonces sí es verdad que faltaría un poquito más de formación en ese aspecto para las compañeras, que es verdad que específicamente en una planta de pediatría las compañeras sí están obviamente formadas, pero teniendo en cuenta que la enfermera hace de todo y para todo, tampoco podemos pedir más. Pues Noelia, muchísimas gracias. Gracias por habernos contado tu historia y por haber pasado un ratito aquí con nosotras. Gracias a ustedes por la oportunidad. Ha sido un placer. Igualmente.